Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenida al curso, bienvenida al curso. Mi nombre es Antonio Leiva de devexperto.com y antonioleiva.com, donde enseño a otros desarrolladores a aprender coding aplicado al desarrollo de aplicaciones Android. Y como ya sabrás, hoy inicia el curso de cómo crear tu primera aplicación Android utilizando Kotlin. El motivo del lanzamiento de este training es que también voy a presentar el presencial que daré en Madrid el 22 de abril y en Barcelona el 6 de mayo. Y esto va a ser un primer acercamiento a qué es lo que os podréis encontrar allí. ¿Qué vamos a ver en este training? Pues lo primero que haremos será crear una pequeña aplicación. Lo que vamos a hacer será crear una pequeña aplicación desde cero utilizando Kotlin, desde el comienzo creando nuestro proyecto hasta que tengamos un pequeño ejemplo con el que podáis jugar vosotros en casa. Para ello os contaré todo lo que necesitáis saber sobre Kotlin para llevarlo a cabo. Pero hoy, para empezar, vamos a hablar de por qué necesitamos Kotlin en primer lugar. Cuáles son los puntos de dolor que nos encontramos en nuestro día a día en el desarrollo con Java y por otro lado qué es Kotlin y qué nos aporta que no consigamos con el desarrollo en Java. Y para finalizar crearemos nuestro primer proyecto en Kotlin, configuraremos Android Studio para poder utilizar Kotlin en nuestros desarrollos y ejecutaremos nuestra primera aplicación con código en Kotlin. Así que nada, primero una pequeña introducción sobre lo que os hablaba. Primero sobre qué problemas tenemos con Java, luego hablaremos un poco sobre qué nos aporta Kotlin y por último ya empezaremos con la parte más práctica. Java es un sufrimiento, deja de flagelarte y pasa de una vez a utilizar Kotlin. Una vez que empieces a ver el lenguaje, no podrás volver atrás. ¿Qué nos ocurre con Java? Pues en Java, en particular en el desarrollo en Android, nos encontramos usando una versión de Java que tiene ya más de 10 años. En Android utilizamos un Java 6 con algunas características de Java 7, pero al final la máquina virtual que utiliza Java por detrás está basada en la de Java 6. Así que incluso algunas cosas de la versión 7 de Java no podemos utilizarlas en el desarrollo en Android. Esta limitación es muy difícil de evitar. Tenemos el problema de la compatibilidad con versiones antiguas de Android. Es decir, por mucho que hoy decidiéramos dejar de utilizar Java 6, por ejemplo, y empezar a usar Java 8, como se ha hecho con Android N, Android Nougat, tenemos el problema de que los dispositivos de hoy en día están utilizando versiones anteriores todavía y nosotros necesitamos seguir ejecutando nuestras aplicaciones sobre ese código. ¿Cuál es la solución que ha tomado el equipo de Android? Pues darnos compatibilidad a algunas funciones de Java 8. Y digo compatibilidad entre comillas, porque al final vosotros pensad que igualmente estamos utilizando la máquina virtual de Java 6 por debajo y por mucho que utilicemos funcionalidades de Java 8, esa máquina virtual no va a estar preparada para ser eficiente en esos aspectos. Pero incluso aunque pudiéramos llegar a utilizar Java 8 en el desarrollo Android, cosa que no es el caso, solo tenemos algunas funciones, como os decía, como pueden ser las lambdas, que ya os digo que tengáis un poco de cuidado con ellas si las utilizáis porque son bastante ineficientes, o creo que también habían añadido algún soporte a streams, etcétera. Incluso aunque tuviéramos Java 8 completo, es bastante limitado en comparación con otros lenguajes modernos, con otros en general y en particular con Kotlin, como veremos con algunas características que veremos después. Algunos de los problemas que nos encontramos con Java en nuestro día a día, pues por ejemplo, que no tenemos seguridad frente a nulos. Podríamos escribir este código en Java y compilaría perfectamente, asignarle a una variable null y luego llamar al toString. Los IDEs inteligentes como el de IntelliJ o Android Studio hoy en día pues ya nos dan algunas ayudas. Por ejemplo, si son capaces de detectar que no es nulo, que algo puede ser nulo, nos va a salir un warning indicándonoslo para que lo controlemos. Pero aún así estamos a merced de herramientas que no siempre son capaces de detectar esos casos.
Otro problema que nos podemos encontrar con Java, pues que la inmutabilidad no está bien implementada. ¿Qué es la inmutabilidad? La inmutabilidad significa que una vez que asignamos un valor a un objeto, o a una variable, etc., este no puede cambiar de valor. En Java, las variables se pueden modificar con demasiada facilidad, lo que nos genera muy a menudo condiciones de carrera, estados inestables en el sistema. Es todo bastante complejo luego de testear porque no sabemos desde qué punto están modificando nuestras variables, que está haciendo que lo que nosotros predecíamos no fuera el resultado final. El utilizar inmutabilidad nos ayuda a generar código mucho más predecible y nuestro sistema será bastante más estable. En Java, aunque no se usa muy a menudo, sí que se podría conseguir algo parecido a la inmutabilidad con la palabra reservada final. Podríamos hacerlo todo final y más o menos estaríamos empezando a asegurarnos que nuestro sistema es inmutable. Pero es muy engorroso de utilizar y casi nadie normalmente lo hace. Y aún así, aunque lo hiciéramos, todo el framework de Java y las librerías creadas a su alrededor también suelen ser mutables. Solo hay que ver las colecciones básicas de Java o los collections útiles que se crean sobre ellas, que lo que hacen es modificar las colecciones en vez de crearse una nueva cada vez que hacemos una modificación. Esto al final acaba trayendo muchos problemas en el desarrollo en nuestro día a día. Un tercer punto sería que las funciones no son ciudadanos de primer orden. Aunque esto cambia a partir de Java 8, como os decía, en Java 7 no tenemos lambdas ni el poder usar funciones como parámetros de otra función, por ejemplo, o que funciones que devuelvan a su vez funciones. Esto quiere decir que no podemos aplicar en nuestro día a día ideas de la programación funcional que son muy útiles para algunos problemas en particular. Por ejemplo, cualquier listener, callback que nos generemos en nuestro código requiere un montón de ceremonia innecesaria. Este es el típico ejemplo de lo que necesitamos para implementar un onClick listener. Este es el que nos daría Android en sus vistas, pero os podéis imaginar que si vosotros quisierais crear una vista a la que añadirle un clic extra, pues tendréis que hacer algo parecido. Una interfaz con un método y luego cada vez que lo queramos utilizar tenemos que crear una clase anónima que sobrescribe ese método. En Kotlin todo esto es mucho más sencillo gracias al uso de lambdas y podemos escribir en nuestro código algo como esto. Como veis, la diferencia de código es inmensa y además nos ayuda muchísimo a la legibilidad de nuestro código. No es solo que lo haga más sencillo, sino que lo hace más legible y por tanto es mucho más fácil de entender para otras personas, mucho más sencillo de mantener, etc. Nuestro código se vuelve mucho más agradable para trabajar con él en su día a día. Otro problema que nos podemos encontrar en Java es que no existe el concepto de data classes. Las data classes o case classes, como se llaman en otros lenguajes como Scala, son clases que normalmente lo único que hacen es almacenar estado, no ejecutan no tienen ninguna funcionalidad extra salvo la propia de guardar estado. Una clase típica en Java que almacene estado sería algo de este estilo. Esto es simplemente una clase persona que tiene tres campos, first name, last name y age, y luego tenemos su constructor, todos sus getters, todos sus setters, un equals, un hashcode, un toString. Todo esto nos lo tenemos que crear nosotros a mano o gracias a Android Studio o muchos otros IDEs también lo hacen similar, podemos autogenerar este código. Pero al final es código que tenemos que mantener, tenemos que entender. Nunca sabemos si este código lo hemos hecho nosotros a mano o nos lo ha autogenerado el IDE. Tenemos que estar seguros de que nadie ha tocado ese código si lo queremos regenerar. Hay un montón de problemas asociados al tener todo este código simplemente para una clase que almacena estado. Esto en Kotlin lo podemos sustituir por lo que os comentaba, el concepto de data classes, donde simplemente anotamos una clase con la palabra reservada data y le indicamos los parámetros que va a tener esa clase. Y a partir de ese momento, él automáticamente ya genera los getters, los setters, el toString, hashcode y un montón de características extras
que simplemente en Java son imposibles de conseguir. Seguramente a lo largo de este training las usaremos y veremos algún ejemplo más. Otro problema de Java, pues que es muy complejo hacer un singleton seguro. Por mucho que nos empeñemos en que los singletons son el mal y que hay que usarlos lo menos posible, en realidad es que tienen su utilidad y en el día a día los acabamos utilizando. Y crear un singleton en Java que no nos genere ningún problema, sobre todo cuando se utilizan varios hilos, cuando varios hilos acceden al mismo singleton o cosas similares, todo se empieza a complicar bastante. Una implementación más o menos segura de un singleton sería esta. Pero para eso hay que investigar bastante sobre cómo se debe hacer un singleton seguro. La mayoría de la gente simplemente guardaría una variable con un getter y eso nos puede generar problemas en el futuro. ¿Cómo solucionamos esto en un lenguaje como Kotlin? Pues existe el concepto de object, que simplemente ya es un singleton seguro. No necesitamos hacer nada más. Simplemente en vez de usar la palabra class utilizamos la palabra object, y object en Kotlin significa una clase con una única implementación, es decir, lo que nosotros llamaríamos un singleton en nuestro código en Java. Y por último, que nos quedamos obsoletos. Para mí este es uno de los puntos más importantes sobre las ventajas de Kotlin con respecto a Java, y es que si no aprendemos un lenguaje moderno nos estamos quedando atrás en cuanto al desarrollo. Este mundo avanza muy rápido y tenemos que estar en constante aprendizaje, y si nos quedamos con un lenguaje de hace 10 años no vamos a aprender nuevos conceptos de desarrollo como son las lambdas, la programación funcional, las shield classes. Kotlin nos aporta todas estas funcionalidades de lenguajes más modernos con la ventaja de que lo podemos seguir utilizando sobre la máquina virtual de Java 6, lo que nos abre las puertas a utilizarlo en el desarrollo Android. Así que usa Kotlin, deja de una vez por todas Java atrás y empieza desde hoy a utilizar Kotlin para desarrollar tus aplicaciones Android. Por si nunca habías oído hablar sobre Kotlin, sé que hay gente que ha llegado invitado por otros o que le ha llamado la atención por las redes sociales y es posible que nunca hubiera oído hablar sobre el lenguaje. Pues Kotlin es un lenguaje creado por JetBrains que desarrolla un montón de IDEs, entre ellos el IntelliJ, que es en el que está basado Android Studio. Es un lenguaje orientado a objetos con muchas características funcionales. No es un lenguaje funcional puro, así que hay algunos conceptos funcionales que son un poco más difíciles de implementar, pero la mayoría de las capacidades funcionales no las encontramos en este lenguaje. Se ejecuta sobre la máquina virtual de Java, por lo tanto lo podemos usar para desarrollo Android, pero también para desarrollo de servidor y en general cualquier sistema que pueda ejecutar la máquina virtual. Y desde la versión 1.1 de Kotlin, que surgió en marzo de 2017, también podemos utilizarlo para desarrollo frontend con Kotlin JS. Es sencillo porque no añade características en el lenguaje de forma indiscriminada, sino que desarrollan lo que le piden los propios usuarios del lenguaje. Es pragmático. En Kotlin cada carácter que escribimos cumple un significado, de tal forma que se convierte en un lenguaje muy sencillo de utilizar y muy directo. Va muy al grano con lo que quieres hacer. Y muy fácil de aprender. A pesar de ser un lenguaje con muchas características que Java no tiene, mucha de la nomenclatura se ha mantenido de tal forma que la gente que ya sabía Java pueda pasar rápidamente a un lenguaje como Kotlin. Además, si vienes de otros lenguajes como pueden ser Groovy, Scala o Swift, como muchos de los conceptos son similares, lo vais a poder aprender de forma muy rápida. Y por último, un punto muy importante, es que es 100% interoperable con Java. ¿Eso qué quiere decir? Que todas las librerías desarrolladas en Java, y por supuesto el framework de Android es uno de ellos, se pueden utilizar desde Kotlin sin problemas.
Pero también al revés, todo nuestro código que creemos en Kotlin lo podemos utilizar desde Java. Esto es muy bueno porque no necesitamos crear nuestras aplicaciones Kotlin desde cero para desarrollar en Android, sino que podemos, a partir de una aplicación que ya tenemos desarrollada, ir añadiendo nuevo código escrito en Kotlin. Y podremos interoperar en ambos sentidos entre ambas partes del código. Y también porque todas las librerías que tenemos disponibles hoy en día para el desarrollo en Java y en particular para el desarrollo en Android se pueden seguir utilizando sin problema desde Kotlin. La versión 1.0 de Kotlin fue liberada en marzo de 2016 y la versión 1.1 en marzo de 2017, pero es un lenguaje que ya lleva unos 6 años desarrollándose y estuvo mucho tiempo en una versión early y luego en una versión beta, así que es un lenguaje que es ya muy maduro y que se puede utilizar sin problemas en producción. En marzo de 2017 además se añadieron nuevos conceptos como las corrutinas, los type aliases y las data classes que ahora permiten herencia que antes no permitían, lo que nos limitaba en algunos casos para hacer algunas cosas. Por supuesto, para empezar a utilizar Kotlin podemos seguir utilizando sin problema el Android Studio, de hecho es el IDE recomendable para desarrollar Android con Kotlin, y necesitaremos instalar el plugin de Kotlin. Esto nos permitirá crear proyectos desde cero usando Kotlin o tener proyectos Java con parte de código en Kotlin. Algunas de las características que nos encontramos en Kotlin, pues una que ya hemos mencionado antes son las expresiones lambda. Podemos definir funciones con nomenclatura de lambda, lo que nos va a permitir evitarnos código innecesario, sobre todo muchos de los casos que vemos con la creación de interfaces con un solo método, que ocurre muy a menudo en Java. Pero además esto nos va a abrir la puerta a muchos conceptos de programación funcional, a uno de los cuales veremos durante el training. Tenemos funciones inline. No sé si recordáis que os comentaba que las lambdas para las que tenemos soporte en Android desde Java 8 son bastante ineficientes. Esto es porque cada vez que creamos una lambda en Java, esto por detrás se traduce en un objeto. Al final está ejecutándose sobre la máquina virtual de Java y por tanto necesita convertir esa lambda a algo que la máquina virtual entienda. ¿Y esto qué es? Pues un objeto. Va a ser lo mismo, una interfaz que se extiende y que tiene un solo método que es el que se implementa. ¿Esto cómo se soluciona en Kotlin? Con las funciones inline. Muchas de las funciones que reciben a su vez funciones por parámetro son inline, lo que quiere decir que en vez de crearse un objeto, lo que hace es sustituir la función por el código de esa función cuando se compila. Y en ese caso no necesitamos crear un objeto, por lo tanto se vuelve mucho más eficiente que el desarrollo en Java. Tenemos seguridad frente a nulos. Cualquiera de nuestras variables el tipo lo podemos marcar con una interrogación y eso quiere decir que le podemos asignar un valor nulo a esa variable. De tal forma que cuando lo vayamos a utilizar por código necesitaremos comprobar si es nulo o no. El lenguaje nos da algunos operadores para simplificarnos la tarea del trabajo con nulos. Por ejemplo, aquí veis que como ese valor puede ser nulo, le añadimos una interrogación. Si ese valor no es nulo, se llamará el toString, y si no, se hará lo que se ponga después del operador Elvis, que es esta interrogación con los dos puntos. De tal forma que se nos vuelve muy sencillo trabajar con nulos. Y mucho más seguro, por supuesto. También tenemos los SmartCast, es decir, que si comprobamos algo en una función o en un when, que sería como un switch de los de Java pero mucho más potente, pues podemos utilizar esa variable con el tipo que ya hemos comprobado. De tal forma que no tenemos que hacer nosotros el casting manualmente, sino que en la parte del código donde eso ya se ha comprobado, podemos utilizarlo como si fuera de ese tipo. En este caso estamos comprobando que si una vista es un TextView, pues dentro ya podemos llamar a view.text. Como veis es un poco diferente que en Java y de esto hablaremos en la próxima lección. No estamos llamando a setText, sino le asignamos a
a una property text. De esto ya hablaremos en el segundo vídeo. También tenemos los string templates, que nos permiten añadir variables dentro de los strings, de tal forma que no tenemos que hacer los típicos string.format de Java, sino que podemos directamente añadir las variables dentro de nuestro string. Esto hace que los strings se vuelvan mucho más legibles. También tenemos constructores primarios. En Kotlin, por defecto, todas las clases solo tienen un constructor, podemos crear más, pero la mayoría de las veces nos valdrá con un único constructor, y el constructor se especifica directamente detrás del nombre de la clase, en vez de tener que crear luego un método dentro que sea el propio constructor. Además, como imagino que veremos a lo largo del training, las variables los parámetros que pasamos a una función pueden tener valores por defecto, lo que significa que no necesitamos hacer sobrecargas de métodos, sino que le podemos dar un valor por defecto y cuando no se lo pasemos a ese constructor o a esa función, utilizará ese valor en lugar de obligarnos a nosotros a pasarle uno. También tenemos delegación de primer nivel. Normalmente cuando nosotros implementamos una interfaz en Java y queremos hacer algo similar a esto, lo que haríamos sería pasarle el objeto que implementa esa interfaz y cada vez que se llame a un método de esa interfaz, llamaremos al método del objeto. Esto lo hace todo automáticamente Kotlin, simplemente le tenemos que decir quién va a ser el objeto que implementa la interfaz para nuestra clase, y ese objeto puede venir dado por un parámetro del constructor. Las interfaces también pueden tener código, algo que ya tenemos, si no recuerdo mal, en Java 8, pero que en Android no lo tenemos disponible. Esto de que las interfaces puedan tener código nos ayuda a que muchas veces podamos evitar la herencia. La herencia puede acabar siendo un problema porque al no ser herencia múltiple, una vez que heredamos de una clase nos encontramos atados completamente a esa clase. Si algún día queremos heredar de otra, ya tenemos que buscarnos las mañas para solucionar eso. Por eso normalmente suele ser mejor la composición que la herencia, y gracias a que las interfaces pueden tener código, la composición se vuelve mucho más potente en este caso. Y no hacen falta cosas como los puntos y comas, los news, no hay que especificar tipos si el compilador es capaz de inferirlos por sí mismo, de tal forma que, lo que os hablaba, el código se vuelve mucho más fácil de leer y mucho más sencillo que cuando estamos trabajando con Java. Nos evitamos todo el boilerplate innecesario. ¿Quién usa Kotlin? Pues cada vez más empresas. Hoy en día hay un montón de empresas, tanto algunas que lo anuncian públicamente como otras que están empezando a usarlo, pero que no llegan a decir públicamente qué tipo de lenguajes o de soluciones están usando. Algunas así conocidas que tenemos, pues que ya lo están utilizando, pues son Netflix, Trello, Pinterest, Bandcamp, Expedia, y lo que os decía, cada vez hay más. Hay muchísimas empresas que están empezando a adoptar Kotlin como su lenguaje para el desarrollo en general y sobre todo para Android en particular. Vale, pues ahora ya hemos terminado la parte en la que os quería anunciar un poco, explicar un poco cuáles son los conceptos de Kotlin, de dónde viene, qué ventajas tiene sobre Java, y ahora lo que vamos a hacer es crear nuestro primer proyecto Android con Kotlin desde cero. Para ello utilizaremos nuestro Android Studio, como hacemos siempre que queremos crear un proyecto Android, y le daremos a Start a New Android Studio Project. Este proceso es igual que si crearais una aplicación que fuera a llevar código Java. Simplemente le damos un nombre, lo llamamos por ejemplo Training App, y lo guardamos en la carpeta que queramos con el company domain que nos parezca. Usamos siguiente. En la versión del SDK elegimos la mínima que queramos también, 17 por ejemplo está bien. Y en las activities elegimos la activity vacía. De esa forma no tendremos demasiado código extra en nuestra activity y podremos empezar desde cero.
por último que nos cree la main activity y que nos cree el layout, etcétera. Todo esto correcto. Ahora le dejamos que nos genere el proyecto. Inicialmente tardará un poco mientras compila el proyecto por primera vez. Y si nos vamos a nuestro código, veremos que nos ha generado la main activity. Como veis, tenemos nuestra actividad principal en Java y lo que queremos es empezar a utilizar Kotlin en nuestros proyectos. Para ello, lo primero que tendréis que hacer es iros a Android Studio Preferences y en la sección de plugins instalar el de Kotlin. Inicialmente nos aparecerá, así que iros a Install JetBrains Plugin aquí abajo y buscad Kotlin en la caja. Como veis ya lo tengo instalado, pero bueno, vosotros lo necesitaréis instalar si no lo habéis hecho nunca antes. Una vez que lo instaléis os pedirá reiniciar el Android Studio, lo reiniciáis y ya estaríamos listos para crear nuestras aplicaciones Android con código Kotlin. ¿Qué necesitáis? Pues lo único que tenéis que hacer es tener algo de código Kotlin en vuestro proyecto para que el Android Studio permita configurar el proyecto. Para ello os vais a Tools, Kotlin, os vais a Code, Convert Java File to Kotlin File y aquí, como veis, nos ha convertido la clase Java en una clase Kotlin. Algunas diferencias que podemos ver así de primeras, por ejemplo, que nos ha desaparecido la palabra reservada public, porque en Kotlin todo es public por defecto, así que no hace falta ponerlo. Además, en vez de extends se utilizan dos puntos. Y por ejemplo vemos aquí también unos paréntesis. Esto indica que estamos llamando al constructor de la clase padre cuando creamos la clase hija. El override, que en vez de ser una palabra reservada, en vez de ser una anotación es una palabra reservada. Y los argumentos que cambian el orden. En vez de poner primero el tipo y luego el nombre, se hace al revés y se separa por un dos puntos. Aquí también vemos la interrogación indicando que este bundle puede venir a nulo. Entonces deberíamos comprobarlo antes de utilizarlo. La llamada al método padre, que es normal, aquí no hay nada raro, y la llamada setContentView también. Aquí no vemos mucha diferencia. Como veis, aunque no hayáis visto código Kotlin en vuestra vida, es muy sencillo de entender lo que está pasando aquí. Entonces, lo siguiente que necesitaríamos sería configurar nuestro proyecto para que utilice Kotlin. Normalmente el Android Studio os avisa, no sé por qué a mí no me lo está indicando, pero vamos, si no os aparece ninguna alerta por aquí arriba, podemos irnos a Tools, Kotlin, Configure Kotlin in Project. Aquí seleccionamos cualquiera de las opciones, da igual porque solo tenemos un único módulo en nuestro proyecto y como versión de Kotlin elegimos la última, que es la 1.1.1. Damos a OK y ya nos ha modificado nuestro proyecto para que utilice Kotlin. ¿Qué nos ha añadido? Por ejemplo, en el build.gradle principal, recordad que en un proyecto Android normalmente tendremos dos, nada más empezar, el build.gradle principal y el del proyecto, el del módulo, perdón. Aquí en el principal nos añade la versión de Kotlin y nos añade un enlace al plugin de Kotlin que necesita Gradle. Y luego, si nos vamos al otro build.gradle, veremos que nos ha incluido aquí Apply Plugin Kotlin Android y aquí abajo nos ha añadido la librería de Kotlin, la librería estándar. Ahora le damos a sincronizar y nos sincronizará el proyecto. Y ya lo tendremos todo listo para ejecutar nuestro primer proyecto Android con Kotlin. Ahora lo ejecutamos, elegimos por ejemplo un emulador de móvil, esperamos a que se cargue y aquí tenemos nuestro primer proyecto Android ejecutándose con código Kotlin. Como veis ha sido todo muy sencillo, pero no os quiero dejar solo con esto, quiero poner un poco más la miel en los labios, así que vamos a hacer
una pequeña cosa más. Aquí en nuestro Activity Main, como veis es un Constraint Layout y ahora mismo solo tenemos un Test View, pero lo que vamos a hacer es quitar este Test View y vamos a añadir un Edit Test, están aquí en Text, y un botón. Un botón que los tenemos aquí. Vale. El Edit Test vamos a hacer que se alinee centralmente y el botón también. El botón lo enganchamos aquí y también que se alinee en el centro. Y el Edit Test le vamos a quitar el texto. Se lo vamos a añadir como hint. Y con ID Edit Test, que nos es suficiente, y el ID del botón button le vamos a poner de texto show. Lo que vamos a hacer es que cuando se pulse sobre el Edit Test, cuando se pulse sobre el botón de show, vamos a mostrar lo que hay adentro del Edit Test en un toast. Para eso nos vamos a ir a nuestro build.gradle y vamos a añadir un nuevo plugin llamado Kotlin Android Extensions, que ya veréis lo que va a hacer. Este plugin está incluido dentro del propio plugin de Kotlin, digamos que es un subplugin, y nos va a ayudar a acceder a las vistas de nuestro XML sin necesidad de hacer nada. Es incluso mejor que Butterknife, ya veréis. Si ahora nos vamos a la Main Activity, abrimos Main Activity, dejamos que termine de sincronizar, ¿qué vamos a poder hacer? Pues ahora, en vez de tener que hacer un Find View by ID para las vistas o un bindeo con Butterknife o cosas así, simplemente podemos escribir button. Como veis nos recomienda añadir este import sintético. Este import es lo que va a ayudar al plugin a saber dónde está esa vista. Y ya nosotros podemos hacer aquí set on click listener, añadirle un listener de la forma que vimos en la presentación, simplemente escribiendo el código que queremos que nos muestre. Vamos a recuperar el valor que hay dentro del edit text. De la misma forma escribimos edit text.text. Esto nos recupera el texto del edit test y podemos ya hacer un toast.makeTest. Make text this text toast.lengthshort.show. Y ya está, no necesitamos nada más. Con este código hemos recuperado el botón, hemos recuperado el edit test, le hemos añadido un listener al botón y recuperando el texto del edit test lo mostramos en un toast. Ejecutamos esto otra vez. Aquí tenemos nuestro edit test con nuestro botón, escribimos un nombre, le damos a show y veremos que se nos muestra en nuestro toast. Justo lo que queríamos. Y esto es todo lo que os quería enseñar en el vídeo de hoy. Al final ha sido un poco más largo de lo que esperaba, pero bueno, espero que no os haya aburrido mucho la introducción. En el próximo vídeo del training lo que voy a hacer es contaros 4 de las funcionalidades que más me gustan de Kotlin y que más os van a ayudar a simplificar vuestro código en vuestro día a día cuando estéis desarrollando aplicaciones Android. Esto es todo, muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!